La España del siglo XVII. Esto es una historia para el presente. Bienvenidos. Pues en este vídeo vamos a ver la España del siglo XVII y los diferentes reinados que tuvo, tanto el de Felipe III, Felipe IV como el de Carlos II, con los problemas tanto internos como externos que acontecieron en aquella época. Como principal nota característica será el empleo de válidos, quiere decir, de representantes del rey. El rey deja de hacer determinadas funciones de gobierno que son realizadas por alguien de su confianza, en este caso, gente de la nobleza. El duque de Lerma, el duque de Uceda y ya en época de Felipe IV, el conde duque de Olivares. Fundamental en este periodo serán los diferentes tratados de paz, paces, treguas que firmará España con sus rivales, tanto con Francia como con Inglaterra, como con los protestantes holandeses. En clave de política interna tenemos la expulsión de los moriscos, ese grupo poblacional formado por musulmanes que se convierten al cristianismo, aunque de forma forzada. Siguieron durante el siglo XVI con su lengua y sus tradiciones, permitidas por una moratoria de época de los reyes católicos y de principio del reinado de Carlos I o V de Alemania. Finalmente se decide expulsar a este grupo, que era más abundante en la zona de la Corona de Aragón, con lo cual se perdió una masa poblacional campesina que afectó en sumo grado a la economía del país. Y fundamental para entender la historia de España serán las numerosas crisis económicas que hemos padecido. En este caso son quiebras porque el Estado no puede hacer frente a las deudas que tiene. Eso ocurrió en varias ocasiones, en época de Felipe II, en época también en el siglo XVII y también ya en época contemporánea con Isabel II. ¿Qué medida opta España? La medida de devaluar la moneda con una mezcla de plata y cobre, que sería el vellón. Y ahí tenemos un ejemplar de esta moneda, el vellón. Si el reinado de Felipe III se caracterizó por la paz, el reinado de Felipe IV será todo lo contrario, será un reinado en el que hay más conflictos tanto dentro como fuera del país, que ahora vamos a verlo. Aquí vemos al conde duque de Olivares montado a caballo, que era el valido de Felipe IV. Este hombre intentó llevar una política de aumento del gasto militar y para eso hacía falta recaudar más impuestos, recaudar más dinero. ¿Cómo se consiguió? Incrementando la aportación de los diferentes reinos, además del Reino de Castilla, a los gastos de guerra. A ello se opusieron tanto en Cataluña como en Portugal, habiendo lucha en esos territorios. En este esquema se puede ver claramente los objetivos y las consecuencias que tiene esta política de unión de armas. Esta sería la línea de política exterior, una línea más dura, más agresiva, no se renueva la tregua con Holanda, se luchará en Alemania contra los protestantes en la guerra de los 30 años, de 1618 al 48, se luchará contra Francia también, que incluye tanto esa guerra como se prolonga años más tarde hasta la paz de los Pirineos, y en definitiva, España se verá en diferentes frentes de guerra con una economía más deficiente, una economía que sufría las diferentes quiebras y bancarrotas de los años anteriores, así que finalmente esa paz de Westfalia en el 1648 España pasa a ser ya una potencia de segundo nivel a nivel europeo. Y también en Andalucía hubo problemas en el sentido de que el duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte pretendieron unirse a Portugal. Y está esa coplilla que dice que qué más le da a Sevilla ser de Portugal que de Castilla. Esta guerra de los 30 años al principio le fue bien a España, solo que la entrada
en el 1634 de Francia en la guerra supuso dar un vuelco. Francia estaba mejorando bastante su armada, su ejército, su infantería. La entrada de Francia supuso desequilibrar, desnivelar la balanza a favor del bando contrario a los intereses españoles. En historia siempre está bien usar modelos comparativos. En este caso, durante el reinado de Felipe III, tendremos una política pacifista. ¿Y por qué? Porque no quedaba otra. Las arcas del Estado estaban vacías y el país no tenía ingresos ni tenía recursos para afrontar diferentes batallas y diferentes frentes de guerra. En época de Felipe IV se reanudan las hostilidades, cosa que llevará a España a la pérdida de la preponderancia a nivel europeo, sobre todo la infantería, y ya en época de Carlos II, pues seguirá la senda de debilidad y de pérdida de prestigio a nivel europeo. Como final de la guerra, tenemos la paz de Westfalia. Siempre en historia, siempre una guerra termina con un acuerdo de paz, que siempre es beneficioso para los intereses de los vencedores, evidentemente. Y para el caso de España fue una paz honrosa, porque finalmente no se perdieron tantos territorios como así podía haber ocurrido. Así que se reconoce la independencia de las Provincias Unidas, que era territorio español legalmente, solo que formalmente eran casi independientes desde finales del siglo anterior, de finales del siglo XVI. Se mantiene en los Países Bajos, se mantiene el Franco Condado y pierde España algunas plazas en la zona límite tanto con Francia como con las Provincias Unidas. Bueno, y llegamos al último reinado, que sería el de Carlos II. Este reinado se caracteriza por una sensación general de desgobierno, luchas por el poder, pérdida definitiva de prestigio, sobre todo en Europa, porque España, recordemos, que conservaba las Indias, y en política exterior, pues tenemos los eventos, ¿no?, de ese Tratado de Lisboa, en el que se reconoce la independencia de Portugal, la paz de Aquisgrán, en la cual se entrega a Francia la ciudad de Lille, y la paz de Nimega, en la cual se entrega a Francia el Franco Condado. Y finalmente estará el problema sucesorio. Carlos II no tuvo hijos y la corona estuvo ahí en un limbo. Finalmente habrá una guerra debido a ello. Conocido como el hechizado, tenía frecuentes dolores, ataques de epilepsia, esterilidad, en definitiva, los síntomas del síndrome de Klinefelter. Este síndrome, debido a la consanguinidad durante 150 años de matrimonios entre familiares más o menos cercanos. Así que ahí tendremos una de las características físicas que supusieron pues algo importante para el devenir de nuestro país. Con el objetivo de lograr un sucesor, tuvo dos matrimonios, en los cuales no llegó a tener descendencia. Como su padre no confiaban en él, por las diferentes características que antes hemos comentado, la reina madre, quiere decir la madre de él, será la que haga como las funciones de gobierno tanto en ese periodo de regencia como años posteriores. Así que su reinado siempre estará tutelado por alguien. Y a continuación vais a ver diferentes tratados que firma España, tratados de paz, como la paz de Aquisgrán, tratado de Lisboa, en los que España, pues, en este caso, en la paz de Aquisgrán, recupera Franco Condado, se le cede a Francia unas plazas, eso lo vamos a ver ahora poco a poco. Después de 28 años de guerra, Portugal recupera su independencia, es reconocida, se restituyen localidades y propiedades, hay diferentes cambios fronterizos, y esta será la penúltima guerra entre España y Portugal. La última, recordamos que fue la Guerra de las Naranjas, en el 1801, en la cual España consiguió el territorio de Olivenza. Estos últimos años del siglo XVII serán años en los que hay diferentes coaliciones, unas contra Francia, otras contra otros países. En este caso, contra Francia se establece una alianza entre España, el Imperio, Lorena y Brandenburgo. Holanda obtiene Maastricht y España cede a Francia el Franco Condado. Hay intercambio de plazas
con Flandes y se produce un descrédito del valido, el que llevaba el gobierno, que era Juan José de Austria. A nivel económico, pues se devalúa el vellón, la moneda esa formada tanto con plata como con cobre. Se le mete más cobre a la moneda y tiene menos plata, el plata tiene más valor. Se acompaña de leyes para la reducción de precios, 50% a lo largo de un periodo de 2 años. Se devalúa la plata también un 20%, lo que dará unas consecuencias negativas a corto plazo, como la pérdida de ahorros y el acaparamiento de grano. A su vez, habrá unas consecuencias positivas a medio y largo plazo, como la de estabilidad económica. Para frenar la inflación, siempre en economía se intenta reducir la masa monetaria, se intenta que la gente gaste menos dinero y así los precios bajen, solo que a un gran coste para los trabajadores, un coste para las personas. Como ya se veía que Carlos II no iba a tener descendencia, se nombra a José Fernando de Baviera como sucesor a este rey, que era bisnieto de Felipe IV y sobrino nieto de Carlos II. Y era el candidato apoyado por la reina madre, pero muere a temprana edad, muere en el 1699 y se sigue con la reanudación de las candidaturas tanto francesas como imperial, como la austriaca. Así que los países europeos mueven sus hilos y se da una segunda partición de la Haya, el segundo tratado de partición, firmado por Inglaterra, Francia y Países Bajos. Y se pretendía que el archiduque Carlos se quedase con España y las Indias y para Francia sería Italia, Lorena, Milanesado y Guipúzcoa. España perdería gran parte de su soberanía, de su territorio. Finalmente, Carlos II deja como sucesor a Felipe Anjou, el 3 de octubre de 1700. Esto dará lugar, finalmente, a una guerra, a la Guerra de Sucesión Española, de la cual tengo un vídeo en mi canal. Bueno, os comento por encima esta guerra. Había dos candidatos al trono, Felipe Anjou, que sería el candidato Borbón francés, y el archiduque Carlos, el hijo del emperador, el candidato austriaco. El primero, el de Borbón, sería apoyado por Francia, Castilla y Baviera, y el segundo, Carlos de Austria, Carlos de Habsburgo, sería apoyado por Portugal, Gran Bretaña, Holanda, el Imperio, Saboya y diferentes Länder, diferentes principados alemanes. En el campo de batalla habrá diferentes guerras, como la batalla de Almansa en el 1707 y finalmente las batallas de Brihuega y Villaviciosa de Tajuña en los últimos días del 1710, el 8 y el 9 de diciembre de 1710. Esas batallas hacen que Felipe de Anjou, se consolide en el trono y lleguen a un acuerdo, a una paz, ya que el emperador austriaco, José I, fallece y Carlos recibe la corona imperial. Las otras potencias, en este caso Gran Bretaña, los holandeses, no querían que Carlos de Habsburgo fuese a la vez emperador austriaco y rey de España. Por tanto, lleguen a ese acuerdo, ese pacto de caballeros, en el cual Carlos de Habsburgo se queda con el trono imperial, ¿no?, con la corona imperial austriaca, y Felipe V se queda con el trono español, pero a cambio de ceder diferentes territorios a esos países que habían apoyado al candidato austriaco. Territorios que irían tanto a Portugal como a Gran Bretaña, ahí tenemos el caso de Gibraltar, como a Holanda, como a Saboya, que recibe Sicilia, y como al Imperio Austrohúngaro. Espero que este vídeo, mis seguidores, os haya gustado. Tengo vídeos relacionados que los enlazo aquí mismo, vídeo de la Guerra de Sucesión, vídeo de la España en el siglo XVIII, para que estéis más o menos en contacto relacionados con la época que viene después de este vídeo que acabáis de ver. Así que nada, como siempre, agradezco vuestra presencia, que sigáis ahí y un beso muy fuerte.